Y ojo porque McCarthy está a punto de ser cesado. Francisco Quintana, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Perdona la espera. Nada, 9:14. no ¿Ha es un cambiado problema. algo para que el inversor esté tan nervioso? ¿Tiene sentido? ¿Tiene base? Es buena pregunta, porque en la superficie no ha cambiado nada. Lo que tenemos es una acumulación al principio lo que eran sospechas, una acumulación de, por un lado, sospechas, declaraciones, manifestaciones de intención por parte de las autoridades y, por otro lado, un calendario económico que no da respiro. Y todo eso confluye en una dirección, a decirle al inversor lo que llevabais esperando un año y medio, que era el final de la subida de tipos, ha llegado, creemos, pero no es el final, no es el final del proceso de ajuste, ¿no? La sorpresa ha sido el posicionamiento comunicativo de los bancos centrales. Yo tengo la impresión de que había miedo en los bancos centrales de echar por De tierra que el un trabajo esfuerzo. estaba terminado, ¿no? De dar la Exacto. impresión de que el trabajo estaba terminado. Exacto, echar por tierra un esfuerzo de un año y pico, de casi 2 años, de comunicativo, de subida de tipos, en el que, bueno, pues la impresión es que hemos conseguido llegar aquí, o la impresión de los bancos centrales es que han conseguido llegar rompiendo menos platos de lo esperado, pero sin tener la confianza total de que se ha domesticado ese animal de la inflación. Recordemos que ahora en España, por ejemplo, que lo estuvimos a punto de rozar, parecía que ya estábamos ahí a medio punto, ha vuelto a subir otro punto, pero ya estaba previsto. Esta inflación no iba a alcanzar a ese 2% hasta el año 2025. Estamos hablando de un año y medio Por para, delante todavía, ¿no? bajar un punto y pocos, ¿no? Entonces, si esas son las perspectivas y son las mismas que manejan los bancos centrales europeos, es comprensible la visión de que no ha terminado. Si estuviéramos en un 1% de manera estable, pues sí, pero la visión es que nos va a costar matar ese último par de puntos de inflación. Y además, nosotros cuando analizamos escenarios dentro de la empresa para ver qué está pasando en el mundo, siempre analizas un escenario, digamos, mejor o peor, o sea, diferentes, ¿no? En dos sentidos diferentes, ¿no? Y lo que vemos ahora mismo es que el escenario central, compartimos el del consenso, que una empresa no quiere luchar contra el consenso, que es como se forman las expectativas de tipos de interés. Pero cuando vemos las dos alternativas, que son, el consenso básicamente nos dice, no, ahora vamos a vivir 9 meses, hasta hace 2 semanas esperaba 3, 4 meses de tipos al nivel máximo, este 4% que tenemos ahora mismo en Europa, en lugar de 4 van a ser 9. Eso es producto de la comunicación de las últimas 2 semanas, ¿no? Un mensaje muy duro. Además, han metido otro elemento en la comunicación que no estaba en las quinielas hace 3 meses, que es, si es necesario, vamos a subir el coeficiente de reserva mínima de los bancos. Es decir, otra herramienta para quitar más liquidez del mercado, para apretar más las tuercas, para que llegue menos financiación a las empresas y a las familias. Entonces, es una manera de decir, me voy, pero puedo volver a entrar en la habitación y darte muy fuerte cuando sea necesario, si veo que las circunstancias así lo requieren. Entonces eso ha matado el espíritu de fiesta, ¿no? De ya hemos terminado con las subidas, ahora es cuestión de Bueno, relajarse, contar los y el dato cadáveres. de hoy, ¿no, Francisco? El dato de hoy Y de empleo el dato de hoy, sirve de antesala para el viernes, ¿no? Sirve de... absolutamente. Yo no le doy, no me gusta darle mucha importancia a ningún dato individual, pero es cierto que este dato contribuye a una letanía, a una ristra de datos que todo indican que todo va en la misma dirección, que es que no hay Dios que mate a este mercado americano. Es extremadamente fuerte este mercado laboral, pero también está pasando en Europa. De hecho, es un fenómeno del que no hemos conseguido dar con la explicación todavía, ¿no? Hemos pasado por muchas fases, el INE o las agencias estadísticas no lo están haciendo bien, el proceso de la pandemia es muy difícil de medir, hay gente que se ha aprovechado para retirarse, sobre todo en Estados Unidos, estamos haciendo trampas porque hemos cambiado la definición de qué es un parado y de qué no lo es, hay gente que prefiere trabajar a tiempo parcial y por eso tienes a 2 personas haciendo el trabajo de uno, o había mucho empleo negro sumergido que ahora ha salido, el PIB es el mismo de antes, pero ahora realmente por primera vez estamos cantando a todas las personas que contribuían a que ese PIB fuera el que fuera. Hemos pasado por todas estas teorías y todavía ahora están empezando en el mundo académico a entrar en profundidad, y presiento que esto va a ser un tema muy interesante en los próximos años. Pero la realidad es que no lo sabemos. Es un mercado que está siendo extraordinariamente fuerte, sea lo que sea, que no conseguimos doblegar a pesar de tener los tipos de interés en el 5%, y por supuesto que todos hemos visto los gráficos de qué pasó con la inflación en los años 80, esto lo saben los banqueros centrales. Entonces, ante la duda, van a apretar las tuercas. Decía, tenemos un escenario central, que es el del consenso, en el que, como espera el consenso,
el año que viene tenemos a partir del verano 3 subidas. Eso es lo que espera la mayoría de los analistas y la visión del mercado, ¿no? Pero si vemos una alternativa más posible, la alternativa que nos parece más probable es una en la que los tipos de interés no bajan. Porque tenemos otra alternativa, también tenemos que prepararnos para una segunda escena, un tercer escenario en el que la recesión, sin ningún shock geopolítico ni energético, digamos, toma las riendas y nos encontramos con el desempleo se dispara y la inflación cae al mismo tiempo. Y en ese caso, las caídas de tipo serían mucho más fuertes y podríamos estar hablando de terminar el año que viene al 2%. Eso sí, pero ¿qué probabilidad es una recesión ahora mismo? No, cuando ahora es muy baja. Tenemos un escenario central, un escenario alternativo. En Estados Unidos, no en Europa, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos precisamente nosotros estamos un poco fuera de consenso. Nuestro economista James Knight considera que está siendo infravalorada, infraestimado la posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. Él ve el vaso medio vacío, ve grietas sobre todo en el sector de la construcción. Él cree que se está acumulando la tensión y que como si fuera una falla en un terremoto se va a romper, ¿no? Con un temblor muy fuerte y vamos a ver una recesión clara, sin matices, a principios en el primer semestre del año que viene. Pero es una llamada fuera de consenso, no es lo que creen la mayoría de los analistas, ¿no? Entonces, en particular ING sí ve posibilidades de una recesión en Estados Unidos, pero aún así es más probable, lo que vemos la fragilidad del sistema es que incluso si hubiera una recesión, si esa recesión es una de origen de oferta, como la del año 2022, de la que simplemente estaba hablando antes el profesor Bermejo de los acuerdos entre Rusia y Arabia Saudí. Si vuelven realmente a cerrar el puño y a apretar el cuello de los mercados energéticos mundiales, entonces podemos ver un nuevo shock de oferta que implica, tienes recesión e inflación. Tienes de nuevo el combo con el que nos encontramos en 2022. El peor escenario. La diferencia entre hoy y febrero de 2022, cuando nos encontramos con la invasión rusa, es que ya no cabe ninguna duda. Tuvimos un debate que duró un mes y pico, febrero, marzo y abril, hasta que los bancos centrales se posicionaron. Hoy ya no tenemos dudas respecto a cuál sería el posicionamiento de los bancos centrales si se vuelve a disparar la inflación. Sería, vamos a subir los tipos, sentimos, caiga quien caiga, si tenemos suerte no perdemos. Sí, pero ahí el daño ya es enorme, ¿eh? Porque estamos cerca del 8% hipotecario en Estados Unidos, ahí el golpe. Bueno, y aquí un 4% de Euribor, es decir, la fotografía ahí... Ahí el daño sería absolutamente de acuerdo. Los dos trillones de dólares que se acumularon durante la pandemia ya se han ido. En Europa la acumulación de ahorro fue menor, pero también vemos que los bancos estamos viendo cómo entra menos dinero ahora mismo ya en los bancos. Después de una década de subida continua, se han salido aproximadamente el 3% del ahorro ha salido de la banca. Sabemos que no significa que se haya evaporado, está yendo a letras del tesoro, está yendo a otros productos, pero estamos viendo que ha habido un punto de inflexión, ¿no? Y un componente de ese dinero que no está es familias que no llegan a final de mes, ¿no? Entonces, ahora una nueva subida sería un palo cuando, digamos, la economía ya está herida. Hemos conseguido llegar aquí. Muchos piensan que milagrosamente y sería muy duro tener que soportar una segunda ronda. Pero en ese caso, no hay duda. Tendríamos tipos de interés altos y entonces la economía sí que se pondría de rodillas. No es nuestro escenario central, pero no es para nada algo que se pueda descartar. Pues muchísimas gracias, Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Buenas noches, buen negocio. Muchas gracias, José Antonio, un placer, como siempre. 9:23, el placer es nuestro. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero